Tomemos asiento, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 10, desde el versículo 25 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastare, cuando yo vuelva, te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí la lectura de la palabra de Dios, y ya le damos lugar a nuestro hermano Alfredo Herrera para que tome la palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, esta palabra que se ha leído en San Lucas capítulo 10 es lo que comúnmente se conoce como la parábola del buen samaritano. Y tenemos que decir, como siempre se habla de parábolas, que era uno de los tantos métodos de enseñanza que el Señor Jesucristo utilizó aquí en la tierra mientras estuvo con su ministerio, en el cual iba predicando y anunciando el reino de los cielos, iba sanando enfermos, curando endemoniados, multiplicando los panes y los peces, caminando sobre la mar y también enseñando en parábolas. Una forma muy particular que el Señor tenía, por lo que sabemos, revelada y enseñada de su Padre, porque Él no hacía nada si el Padre primero no se lo reveló, que era la de enseñar en parábolas justamente para que aquellos que tenían cerrado su corazón y su oído espiritual a la voz del Señor no puedan entender y no puedan comprender lo que el Señor les decía. Pero por el contrario, para todas aquellas almas sinceras que le escuchaban y que se acercaban con un corazón sin orgullo, esta palabra era revelada. Y esto ha sido así a lo largo de los siglos, en los cuales muchos de nosotros, escuchando las parábolas que el Señor dejó,
establecidas en su palabra, hemos podido conocer a Dios, hemos podido conocer el corazón de Dios y hemos podido conocer también nuestra indignidad delante de Dios, porque el Espíritu Santo así lo quiso revelar en nuestra vida y en nuestro corazón. Toda parábola está compuesta por un contexto o una ocasión en la cual el Señor la pronunció, y acá el contexto lo hemos visto cuando se levanta un doctor de la ley en el versículo 25 con un propósito bien claro y definido. Se levanta y le pregunta al Señor con la intención de tentarle. Y esto, que para nosotros, aquellos que conocemos un poquito más de la palabra, estamos acostumbrados a leer en los evangelios, era algo que muchos de los que estaban en ese momento y en ese lugar escuchando no entendían como tal. No veían en esta pregunta una tentación. Porque si vemos la pregunta, no tiene nada de malo. Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Era muy parecida, aunque no fue comenzada la charla con una pregunta de este tipo, pero bien podría haber sido una de las preguntas que Nicodemo le haya dicho al Señor. Y de hecho, Nicodemo, las cosas que no entendió se las preguntó al Señor, pero lo hizo con otro espíritu, con otro corazón. El pastor siempre nos dice, no es lo que se dice, sino ¿qué? Sino el espíritu con el que se dicen las cosas. Y sabemos, a través de Juan, del Evangelio de San Juan, que el Señor no tenía necesidad de que nadie le revele lo que había en el corazón del hombre, porque el Señor lo sabía. Y luego, cuando Lucas escribe este Evangelio, siguiendo lo que se habló en la cena, guiado del Espíritu Santo, aclara que este doctor de la ley al Señor Jesús lo estaba tentando, o lo estaba queriendo tentar. Bueno, acá no está porque lo había leído también, que empezaron después a hacerle muchas otras preguntas. Ah, sí, ya sé. Vamos a ver la página que sigue, capítulo 11 de Lucas. Después vamos a ver el contexto también de esto, pero solamente para cerrar esta idea de la tentación, en el versículo 53 de Lucas 11 dice, y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Ese era el propósito de este doctor de la ley. Querían cazarlo. Hay mucho en la palabra de Dios acerca de los malignos y cómo tienden lazos delante de los justos para hacerlos caer. Por ejemplo, después pueden leer el Salmo número 64 o la lista que hace Pablo en Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el 18, donde se nota en aquellas almas que no tienen a Cristo en su corazón y en su noticia, esta necesidad pareciera imperiosa de querer hacer caer al justo. Y por eso el Señor después decía, ¿no? El mundo los aborrece. La gran lección que tenemos que aprender los cristianos. Y cuánto bien nos hace cuando la aprendemos desde chicos. El mundo nos aborrece. El Señor lo sabía, pero quedó escrito en esta palabra. Estos mismos doctores de la ley que eran eruditos e intérpretes de la ley de Moisés y tenían en el pueblo gran poder debido a todo su conocimiento, a su erudición, y eran ellos
los que moral y espiritualmente gobernaban en aquellos días. Eran ellos los que el Señor Jesús deslumbró siendo un niño de 12 años ahí en el templo, cuando no lo encontraron María y José y se volvieron a Jerusalén, y el Señor estaba allí en Lucas 2, hablando y preguntando acerca de las cosas del Señor. Y eran ellos mismos los que el Señor también discernía de una manera tan particular, al punto tal que no solo les hablaba en parábolas, sino que, como vemos acá también en Lucas 11, en el versículo 46, les dijo: «Ay de vosotros también, doctores de la ley». Venía de hablar de los fariseos y de los escribas hipócritas, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. Y en el versículo 52, ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Era muy duro el Señor. Y por eso vemos que no solo le hablaba en parábolas, sino que también les hablaba de frente. Y ellos mismos decían, ¿no? Miren, el versículo 45. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Mientras les hablaba a los fariseos y a los escribas, no pasaba nada, pero ya se empezaron a sentir ¿cómo? Incómodos. Y eso es algo que también tiene que provocar la palabra de Dios en los corazones. Incomodidad. Yo no puedo venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y volverme igual. Siempre lo dice eso también el pastor Marco, ¿no? No tenemos que volver igual. Si volvimos igual que como llegamos, o no escuchamos, o el que predicó no lo hizo como debía, pero siempre en honor a la palabra, un texto me tiene me tiene que tocar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y este hombre entonces, tentando al Señor, volvemos ahí a Lucas 10, quiso probarle. Y el Señor no le dijo: mirá, para tener la vida eterna tenés que hacer esto o lo otro. Hubiese sido muy fácil. ¿Qué le tendría que haber dicho el Señor Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa conversación la tuvo con Marta, no la tuvo con este hombre inicuo. Porque como tenía el corazón, no se merecía semejante revelación. Entonces le contesta y le dice: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la ley? Y entonces el hombre responde, podríamos decir que de memoria: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son dos textos compuestos, fíjense, los que tienen la referencia al centro. Uno está en Deuteronomio capítulo 6 y el otro en Levítico capítulo 19. Tenía el conocimiento intelectual, conocía de la palabra. Muchos de estos hombres, por no decir todos, desde la niñez, igual que Timoteo, habían conocido las Sagradas Escrituras. Pero les faltaba algo que se mencionó mucho en el campamento, a ver los jóvenes que estuvieron. Marco y el pastor Haroldo decían: no queremos que se vayan con conocimiento,
Queremos que se vayan con ¿qué? Una palabra muy concreta usaron. Yo estoy en ventaja porque volví a escuchar todo el campamento de nuevo. ¿Qué dijeron? No solo conocimiento, sino que, Juaní. Ahí te vi mover los labios, por eso te pregunto. Experiencia. Necesitamos, decía el pastor, que se vuelvan con una experiencia. Y recuerdan la última noche que citó esos 2 salmos, ¿no? Que se repetían. Y decía, el salmista cuando repitió este salmo es porque estaba viviendo la misma experiencia que ya el Espíritu Santo le llevó a vivir cuando huía de Saúl. Y entonces lo que recordaba el salmista no eran palabras, eran experiencias. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros vivamos. Y en su misericordia, en su amor, también quería que las viviese este hombre. Fíjense, nos adelantamos un poquito. Al final del versículo 37, ¿cuál es la última oración del Señor? Ve y haz tú lo mismo. Experiencia. Son las experiencias las que nos van marcando nuestro camino, nuestra vida. Las que van corrigiendo aquellos errores que cometemos. Las que van limpiando en nuestra vida, cuando tenemos experiencias genuinas con el Señor, los pasos torcidos que hemos dado. Y eso es lo que este hombre necesitaba. Le tendría que haber preguntado, Señor, ¿cómo hago para hacer esto y vivir? Porque no lo sé, porque nunca lo viví. Amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento, a tu prójimo como a ti mismo. Si ese hombre se hubiese sincerado delante del Señor y rogado, el Señor se lo iba a revelar. El Señor le dejó en claro que no lo había hecho nunca y por eso tenía que hacerlo. Parecido a la respuesta del joven que se llama el joven rico. Todas estas cosas que dice, he guardado desde mi mocedad. Y acá aparece una palabra que en el versículo 29 dice, queriéndose justificar a sí mismo. Y nos hace pensar en la reunión que se tuvo hoy a la mañana, de Caín. Como siempre la primera reacción del hombre ante la palabra de Dios y ante la salvación y ante esa obra de Cristo y de la palabra que nos redarguye de pecado y nos muestra lo que realmente somos, es querer justificarnos a nosotros mismos. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente empezaron a justificarse. La mujer que me diste, la serpiente me engañó, etcétera, etcétera. El mismo Caín quiso justificarse delante de Dios. Y entonces vemos cómo el corazón del hombre no cambia. No cambia, no cambió desde el Edén hasta este doctor de la ley y hoy en día se sigue manifestando de la misma manera. Por eso siempre el Evangelio apunta al corazón, no al intelecto, no a las obras, no a la bondad de las personas, no al alma, porque el alma es más engañosa que el corazón. El Evangelio apunta a la raíz del problema y esa raíz es definida en la palabra de Dios como el Abón, como esa fuente de iniquidad. Y este hombre, en vez de humillarse, como hemos dicho, se quiso justificar a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? A Nicodemo,
el Señor le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Miren, si un hombre que se dedicaba a enseñar la Biblia y acababa de mencionar la palabra de Dios, un texto que dice que había que amar al prójimo como a uno mismo, ya a esta altura de su vida no debería saber estas cosas. Y ahí es donde el Señor le responde con esta parábola que estoy seguro que ha salvado a miles de almas, por no decir millones, donde se puede ver a través de estos personajes cómo obra el corazón de Dios y cómo obra el corazón de los hombres, aun de aquellos que se dicen ser santos y piadosos. No nos vamos a detener demasiado en la parábola. Solamente vamos a decir que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó representa a la mayoría del género humano, que como dice también la palabra de Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Este hombre quedó medio muerto a causa de los delitos y del ultraje que le provocaron estos ladrones. El ladrón, que es figura de Satanás, que en San Juan 10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Un gran tema para hablar acerca de esa obra satánica en nuestra vida, que empieza el día que nacemos y que no se termina hasta el día que partimos de este mundo. Y siempre lo repiten los pastores. Cuando somos salvos, el diablo no nos puede quitar la salvación. Pero ¿qué va a querer hacer con nuestra vida? Destruirla. La quiere destruir. Quiere arruinar mi juventud, quiere arruinar mi adolescencia, quiere arruinar mi servicio, quiere arruinar el despertar de los dones que el Señor me dio. Y todo eso implican estos ladrones. Seguramente esta persona que descendía de Jerusalén venía del templo de adorar. Quizás era una persona piadosa, porque todo buen judío por lo menos una vez al año subía a Jerusalén y ofrecía el sacrificio que a Dios le agradaba. Muchos otros lo hacían por pura religión, como justamente nos deja ver la parábola. El sacerdote que pasó por el camino y viéndole se pasó de un lado. Asimismo el levita, que también pasó cerca de aquel lugar y viéndole se pasó a un lado. Esa era la condición espiritual que el Señor quería mostrar en ese contexto, en esa reunión, acerca de los religiosos que le rodeaban. Hipócritas. Después la charla continuó, ¿no? Con sus labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Y luego el samaritano, alguien que ni siquiera era considerado un judío, alguien que era considerado casi como un perro para los israelitas. Llegando cerca de aquel lugar, cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Esa palabra o esa frase, fue movido a misericordia, el Señor la usa en 3 parábolas. Una es esta. La otra la podemos encontrar en Lucas 15. En el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. ¿De quién está hablando? Del hijo pródigo. Y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia. Y corrió
y echóse sobre su cuello y besóle. Conmovedoras palabras que dejó el Señor establecidas también en esta parábola. Y la tercera parábola no lo vamos a buscar, está en Mateo, capítulo 18, cuando habla de los dos deudores. Y el Señor, al escuchar el ruego del primer deudor, fue movido a misericordia. Y es una representación clara del amor de Dios que se mueve. Eso es la misericordia, es Dios moviéndose, actuando, no quedándose quieto, sino que obra la salvación del hombre. Luego todas estas preciosas figuras, ¿no?, del aceite, el vino, la cabalgadura, el mesón. No tenemos tiempo ahora de meditarlas. Pero eran todas cosas que el doctor de la ley no tenía. Claramente no las tenía. En la primera oportunidad le dice, haz esto y vivirás. Y luego en el 37 dice, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo significa tener misericordia. Y sabemos que una persona naturalmente no puede tener misericordia, no puede tener amor. Lo que el hombre conoce como amor está manchado y sesgado por el pecado. O sea que es un amor, ¿cómo? Sucio. Por más noble que parezca el amor, siempre se da el ejemplo de la madre al hijo. Y hoy en día vemos cada madre sucio, es un amor sucio, hay que decirlo con esas palabras, aunque se ofenda a alguno, porque el corazón del hombre es sucio. En cambio, esta misericordia que Dios, que el Señor Jesús le reclamaba o le mostraba a este doctor de la ley su necesidad, es ese mismo amor que en Romanos capítulo 5 dice en el versículo 5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ahí es a donde apuntaba el Señor. Te falta esto, te falta misericordia. ¿Cómo vas a tener misericordia si sos pecador? Te la tiene que dar Dios. Y nosotros que hemos creído en Cristo, otra cosa que se mencionó mucho en el campamento, el Señor nos derramó amor de Dios. Y lo derramó quiere decir que abunda. El Señor nos da el Espíritu por medida. Y todo ese amor, llevémoslo ahora a nosotros. No pensemos en el doctor de la ley. Tiene que contrarrestar otra clase de amor que también se habló en el campamento. ¿Cuál es? El amor propio. Este hombre tenía un gran amor propio. Nosotros tenemos un gran amor propio. Y nos impide amar al prójimo, nos impide amar a Dios, nos impide servir a Dios. ¿Cómo le voy a predicar yo a una persona si no la amo? Porque me dijeron en la iglesia que hay que predicar y te voy a predicar. ¿A dónde va a llegar esa predicación? Hay que amar a Dios y hay que amar a las almas perdidas como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque cuando nos vio, vio ovejas perdidas, desparramadas, y tuvo ¿qué? Compasión. En el versículo 8 de Romanos dice, mas Dios encarece, exhibe, demuestra su caridad para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, como Caín o como el doctor de la ley, Cristo murió por nosotros. Y podríamos hablar, miren, anoté de la justificación, de que la ley nos salva, que la ley nos justifica. Podríamos dejarlo para otra ocasión. Pero lo que nos tenemos que llevar en esta hora, delante del Señor, es primeramente si el Señor derramó su amor en mi corazón. Porque si no lo hizo, quiere decir que todavía
estoy muerto en mis delitos y mis pecados. Si a mí no me sale amar a las almas perdidas, revise su experiencia personal. Todavía está a tiempo. Haz esto y vivirás. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Reconócele como tu único y suficiente Salvador. Arrepiéntete de ser un pecador. Reconoce que no tienes el amor de Dios en tu vida. Y después sí, se puede cumplir la justificación, la redención y la reconciliación con el Señor. Muchos de los que escucharon esta parábola, como dijimos hoy, creyeron en Cristo. Quiera el Señor que cada uno de nosotros, en el lugar y en el momento espiritual que estemos de nuestra vida, podamos tener una experiencia similar con el Señor, de arrepentimiento, de confesión y de fe en el Señor. Que el Señor nos bendiga.